Sobre el reclutamiento a menores nos habló Julia Castellanos, investigadora de Qualico, quien nos envió una reflexión acerca de esta problemática. La situación es importante pues precisar que se mantiene, que a pesar de la pandemia y de la situación convulsionada en la que se encuentra pues el país debido al paro nacional, la situación de afectación a niños, niñas y adolescentes por el conflicto armado persiste. Nosotros en el seguimiento que hacemos de esta dinámica hemos podido evidenciar a través de nuestro seguimiento por parte del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado que en lo que va corrido del 1 de enero hasta el 31 de mayo hemos identificado por lo menos 126 eventos de conflicto armado, de los cuales 71 implicaron una afectación directa a niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, un aproximado de víctimas de por lo menos 9.439 niñas, niños y adolescentes, y con una, digamos, persistencia en los registros de los departamentos en donde el mayor número de eventos se concentra, como son Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En particular de la situación de reclutamiento, nosotros a este momento, a 31 de mayo, hemos podido verificar 23 eventos de reclutamiento que han afectado por lo menos a 76 niñas, niños y adolescentes. Digamos que también es importante señalar que frente a esta situación, pues todavía estamos verificando alguna información que ha llegado y pues que requiere obviamente una verificación frente a su veracidad. Y también digamos que es importante precisar que frente a esto la Defensoría del Pueblo hasta el momento solamente ha emitido 9 alertas tempranas, de las cuales por lo menos 6 están orientadas a alertar sobre temas de reclutamiento en por lo menos 15 departamentos del país. Sí, lastimosamente digamos que Antioquia es un departamento que tiene digamos una conexión importante con el resto del país. El Bajo Cauca antioqueño tiene una dinámica particular porque allá hacen presencia casi que todos los actores del conflicto armado. Aquí hay que precisar que desde el 2018 el CICR ha hablado de que en Colombia existen por lo menos 5 conflictos armados ubicados geográficamente y con actores diferentes, unos en zona de frontera, en la zona del Catatumbo y Arauca, otro más focalizado en todo el corredor pacífico colombiano, otro ubicado particularmente en los llanos orientales, y allí hay uno particular en donde está confluyendo el Bajo Cauca antioqueño, pues obviamente allí tenemos lo que tiene que ver con la persistencia de los cultivos ilícitos como digamos, una economía que termina casi que cooptando a toda la comunidad en esas dinámicas, presencia de casi todos los actores armados. Allí tenemos ELN, disidencias de las FARC, grupos por desmovilización paramilitar, entre ellos las AGC, Autodefensas Gitanistas de Colombia, pero también están parte de los Caparros, y tenemos unas estructuras pequeñas del Clan del Golfo que también tienen una presencia importante allí y pues tienen una fuerte disputa territorial por estas zonas que en algún momento fueron también controladas por las antiguas FARC-EP. Esta dinámica propia sugiere también una situación muy compleja en términos de garantía de derechos que no ha sido plena, que efectivamente hay una responsabilidad también gubernamental en términos de la eficacia y eficiencia de las instituciones para salvaguardar a las comunidades y entre ellas a los más vulnerables como son niños, niñas y adolescentes. Deficiencias en términos educativos, en términos de salud, en términos de acceso a oportunidades, en términos de acceso a satisfacer necesidades básicas, y obviamente estos actores armados aprovechan esta situación para amenazar, controlar y determinar, digamos, todo el comportamiento de la comunidad en estas zonas. De hecho, hace poco verificábamos también unas situaciones de confinamiento muy fuertes en la zona, debido también particularmente en Vigía del Fuerte, por los enfrentamientos entre el ELN y las AGC, ¿no? Entonces, esto es una disputa territorial muy fuerte de control, sujeto también allí a unas economías también relacionadas con la minería ilegal y con la explotación de recursos minerales de manera ilegal. Entonces, digamos que todos estos factores confluyen
para que efectivamente sea un lugar, digamos, atractivo para los actores armados, por decirlo de alguna manera, pero además con una responsabilidad estatal muy fuerte en términos de deficiencia para la garantía plena de los derechos, en particular de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En nuestro boletín semestral señalábamos la gran preocupación que teníamos frente a el cierre de las escuelas, ¿no? El cierre de las escuelas a nivel nacional se convirtió en un elemento de bastante complejidad de análisis, en la medida en que este espacio, que terminaba siendo un espacio protector, por decirlo de alguna manera, ya no está, y entonces los niños y las niñas quedaron vulnerados a diferentes escenarios, a un escenario lastimosamente familiar, sujeto a temas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, desconocimiento del niño y la niña en el rol mismo de la familia, pero además de ello sujeto a esta presencia permanente de los actores armados. De hecho, señalábamos que durante el primer semestre del año 2020, donde fueron las cuarentenas más estrictas debido a la pandemia, pues tuvimos altos números de reclutamiento significativos en comparación con el año 2019. Sin embargo, precisar que desde el 2017, desde el segundo semestre de 2017, hemos venido alertando en el aumento de esta tendencia. Aquí también hay que señalar que nosotros como Qualico pues llegamos a hacer una radiografía de algunos de los elementos que nos encontramos en el contexto. No llegamos al universo completo de los datos, pero esto nos permite ver las tendencias que tienen diferentes afectaciones, entre ellas la del reclutamiento. Entonces, el cierre de las escuelas efectivamente supone unos riesgos muy altos para los niños, niñas y adolescentes, que quedan un poco más vulnerables y a expensas de una dinámica de los actores armados. Pero además de eso, hemos identificado también un tipo de reclutamiento que establecen actores armados, particularmente post-desmovilización paramilitar, que están presentes en zonas urbanas, en la que el niño y la niña es parte del grupo, desarrolla absolutamente todas las actividades del grupo, asciende en la lógica de mando del grupo, o sea, puede ascender en su cargo de mando, pero resulta que el niño y la niña viven en su casa, se queda en su cuadra, y en el caso de antes, pues iba al colegio. Entonces al actor armado le permite tener control del espacio escolar, tener control del espacio comunitario y tener el control del espacio familiar. Y muchas veces estas situaciones son legitimadas por padres y madres debido también a las situaciones económicas, a la desigualdad, al no tener, digamos, acceso a bienes y servicios. Por ejemplo, en muchas ocasiones el pago del actor armado es darle un mercado a la familia, o pagarle el arriendo, o pagarle los servicios. Y estas dinámicas, obviamente, a los ojos de la lectura de monitoreo, pues son mucho más difíciles de evidenciar, ¿no? Y en un escenario en donde ya no está la escuela, como ese otro actor protector, pues imagínate, queda cooptada la familia, queda cooptada la comunidad, y en una situación de desigualdad que crece y crece en este país, y que dada la coyuntura de la pandemia, dada la coyuntura económica, y ahora sumarle esta crisis y este estallido social, pues obviamente implica mayores riesgos frente a la afectación directa a niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Las niñas que lastimosamente han estado o han sido víctimas de reclutamiento, en gran mayoría, digamos que en un 70% de los casos, han sido víctimas de violencia sexual dentro del grupo. Esto es también un poco ubicando cómo los cuerpos de las mujeres siguen siendo como este escenario de guerra y afectación permanente, que ha sido lastimosamente un lastre que hemos tenido históricamente, no solamente que en el país, sino como humanidad. Entonces, este es un porcentaje muy alto. Algunas organizaciones dirán que es más, otras que es menos, pero va mucho más allá de las cifras. Uh-huh. Y es que sí, efectivamente hay una agresión a la mujer por el simple hecho de ser mujer, y esta agresión termina siendo una agresión sexual. Pero adicional a eso, hemos tenido situaciones en las cuales hemos podido verificar el reclutamiento de niñas para ofrecerlas como objeto sexual en prostitución o esclavitud sexual, no solamente dentro del grupo, sino aparte. De hecho, recuerdo que el año pasado retratamos, si no estoy mal, una red de, lastimosamente, en la que estaba policía, había un fiscal, había funcionarios públicos, que era una red que trabajaba, pues que había reclutado niños para ofrecerlas como esclavas sexuales.
¿sí? 40 niñas habían sido víctimas de este delito y esto fue en el Amazonas. Son zonas en las que uno dice, claro, es muy complejo, entonces tanto actores armados ilegales como actores armados legales han utilizado eso. Y frente, por ejemplo, a actores armados, grupos por desmovilización, pues sí es sabido que ellos utilizan el cuerpo de las mujeres para beneficiarse no solamente personalmente, sino en una economía ilegal. Pero no podríamos determinar que efectivamente es una práctica constante de los grupos, porque no tendríamos cómo soportarlo. Sin embargo, sabemos que son parte de las dinámicas propias en las que lastimosamente se ven enfrentados los niños y adolescentes. La Defensoría del Pueblo, mediante el sistema de alertas tempranas, pues ha podido llegar a escenarios en donde efectivamente, por ejemplo, ni algunas organizaciones de la sociedad civil no llegan. Este sistema de alertas tempranas permite hacer un monitoreo frente a la situación de riesgo por las que atraviesan niños, niñas y adolescentes. Creemos que es un escenario muy importante que no debe perder, digamos, ni vigencia ni perder tampoco la legitimidad que tiene frente a la información que recoge. Creemos que es un escenario muy importante. Sin embargo, pues particularmente pues este año, en comparación con años anteriores, pues hemos tenido un sistema de alertas temprana un poco más lento en el monitoreo, lo que sugiere también un análisis de qué está pasando con esta situación, o de si efectivamente también el estallido social ha volcado la información hacia otro lado. Sin embargo, creemos que como Ministerio Público debe seguir haciendo una tarea, y sobre todo porque además tiene una delegada para asuntos de infancia y adolescencia, y allí pues es clave la información que puedan brindar y que puedan establecer. Igual también entendemos que este año llega un nuevo defensor y habrá que esperar también las dinámicas propias que eso lleva en una institución pública. Las cifras son muy importantes, narrar el hecho es muy importante frente al tema del reclutamiento, pero hay una tarea fundamental, y es cómo actuamos antes de, ¿sí? Cómo actuamos en prevención, cómo sumamos a que efectivamente logremos fortalecer tanto a la sociedad, a las familias, a las instituciones, pues para prevenir que esto pase, evitar que esto pase, anticiparnos al hecho. Porque hablaba el magistrado González hace como un año, decía que nos debería doler tanto un niño reclutado como 200. Pero lastimosamente en este país pues nos hemos acostumbrado tanto a esta narrativa de guerra y de violaciones de derechos humanos, que si a mí me dicen 100 pero tan poquitos, son tan poquitos, pues en realidad no son muchos. Entonces creo que ahí es un llamado también a la conciencia frente a cómo estamos protegiendo a la niñez y adolescencia, cómo los estamos viendo como sujetos de derecho, pero como sociedad civil, instituciones, como familia, como sector educativo, logramos anticiparnos al hecho del reclutamiento y avanzamos en ejercicio docente. Estas fueron las palabras de Julia Castellanos, perteneciente a Qualico, una organización que hace seguimiento a la problemática del reclutamiento forzado.